Bienvenidos a su canal Aprendiendo con Fran. Primeramente quiero decirles que comenten cualquier tipo de dudas, preguntas que ustedes necesiten. También dale like a mi video si te gusta. Y por último suscríbete para que recibas una notificación de cada uno de los videos que estaré publicando. Ok, con esto doy inicio entonces al quinto ejercicio de las funciones trigonométricas, el cual veremos que es g de x igual a tangente de x medios más pi. En este caso veremos cómo se grafica una función tangente dependiendo de la misma función base. Bien, entonces pasamos a resolverlo. Como primer punto, aquí en la mano izquierda tenemos una representación gráfica de la función tangente básica, ¿ok? B va a valer 1, o sea que simplemente aquí va a ser tangente de x, ¿ok? El periodo viene siendo pi, ¿ok? En los anteriores ejercicios era 2pi. En esta gráfica viene siendo pi entre el valor absoluto de b. B es la constante que me acompaña a mi variable x, ¿ok? Entonces, para buscar este periodo tenemos que la constante que me acompaña en mi variable x es este 1 medio, ¿ok? Por lo tanto yo digo que mi periodo va a ser pi entre valor absoluto de 1 medio. Al momento de realizar la doble C o la simplificación de la división, tenemos que el periodo se amplió a 2pi. O sea que la gráfica va a ser un poco más grande con respecto a mi eje X. Bien, entonces, ahora busquemos lo que viene siendo la asíntota y el corte, que inicialmente nosotros tenemos en la base. Recordemos que solamente es necesario buscar una gráfica inicial, ya que esta se va a repetir tantas veces para la derecha como para la izquierda. Lo que nos interesa es una gráfica inicial que esté muy cercana al punto origen del plano cartesiano, ¿ok? Entonces, tomamos, como en los anteriores ejercicios hemos hecho, el método 1. El método 1 es sencillamente igualar todo el argumento a un punto inicial, o sea, x0. Este x0 en la gráfica ya tiene un valor asignado. Recordemos que esta gráfica es fija, esta gráfica se la tienen que aprender para nosotros poder graficar la función g de x más fácilmente. Lo que hacemos es igualar este menos pi medios al argumento de la nueva función, ¿ok? Tenemos lo siguiente: x medio más pi es igual a menos pi medios. Este más pi cambiaría a ser negativo al otro lado de la igualdad. Al momento de realizar la respectiva resta, tenemos que esto me va a dar menos 3 pi medios. Este 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar la expresión. Y al momento de simplificar, como es una división y aquí el conjunto está multiplicado, entonces yo puedo eliminar este 2 con este 2 y me queda sencillamente que mi punto inicial x0 va a ser igual a menos 3pi. Quiere decir que ya no va a estar en menos pi medios, sino que más bien se me traslada ese punto inicial de la asíntota, ya que este me representa una asíntota, al punto menos 3 pi medios, ¿ok? Ahora, al momento de hallar el otro valor, que sería el x1, sencillamente yo tomo el periodo y lo divido entre 2, ya que necesito la distancia que hay de x0 a x1. En el anterior la función era un poco más grande, por lo tanto nosotros teníamos que dividirla entre 4, pero en este es un poco más corto porque tiene un x0, x1 y x2, y entre estos tres puntos hay dos espacios, por lo tanto el periodo se divide entre 2. Pasando a buscar esas ecuaciones, vamos a hacer lo siguiente: tenemos el periodo, tenemos un punto inicial, lo que hacemos es formular x1 va a ser igual a un punto inicial de partida, o sea x0, que se le va a sumar un periodo entre 2, como les dije anteriormente. Entonces reemplazo el periodo, que sería 2pi, y al momento de yo simplificar esto me quedaría menos 3pi más pi, ¿ok? Restamos en la operación y nos queda que el nuevo x1 se va a encontrar en menos 2pi. Bien, x1 me va a representar un corte. Ya encontramos una asíntota, ya encontramos un corte, ahora nos falta x2. ¿Y qué pasa con x2? Necesito un punto anterior, o sea x1, y le voy a sumar el periodo entre 2 igualmente. Entonces yo digo x2 va a ser igual a menos 2pi, que vendría siendo el punto anterior, más el periodo entre 2. Simplificamos nuevamente y tenemos que x2 va a ser menos 2pi más pi. Me queda al final como resultado igual a menos pi. Este va a ser otro punto de asíntota.
y sencillamente pasamos a graficar, ya que tenemos dos asíntotas y un corte, que era lo necesario para poder graficar el inicio de mi función, ¿ok? Entonces pasamos a graficarlo. El tip, como siempre que les dejo, que tomo el punto x2, le resto el x0, y esto en valor absoluto debe ser una distancia positiva que nos debe dar el periodo. Nosotros ya tenemos el periodo. Para que nosotros nos demos cuenta que este proceso estuvo bien, nada más tomamos el menos 3pi y el menos pi y lo reemplazamos en estas fórmulas con sus signos, ¿ok? Y con este signo multiplicaría también a este otro signo. Resolveríamos y eso nos tiene que dar el periodo, o sea 2pi. Ahora pasamos a graficar. Al momento de graficar, yo voy a colocar los puntos que nosotros habíamos encontrado: el menos 3pi, el menos 2pi y el menos pi, ¿ok? Se encuentran al lado izquierdo de mi eje Y. Lo único que nos hace falta es buscar el corte con el eje Y, ya que el corte con el eje X va a ser muy repetitivo y nosotros debemos buscar una ecuación para ello. Tenemos el corte con el eje Y, vamos a utilizar la función dada y reemplazar en g de x el 0. O sea que en donde se encuentre mi variable x, voy a reemplazar el 0. 0 entre 2 es sencillamente 0. Y me quedaría al final tangente de pi. Sabemos que tangente de pi debe ser igual a 0. Bien, o sea que mi corte con el eje Y es igual a 0. Tangente de pi, nosotros podemos guiarnos por una calculadora científica o sencillamente por la gráfica que ya la debemos saber. La gráfica que estaba en la parte izquierda de las anteriores diapositivas, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos el corte con el eje Y igual a 0. Lo asignamos en el punto 0, y para poder yo justificar este corte nosotros tenemos que dibujar otra asíntota para poder realizar otra parte de la gráfica. Ella viene pegada desde una asíntota izquierda y luego sube, corta y se pega a la asíntota derecha, siempre. Y listo, con esto entonces terminamos de graficar. Lo único que nos haría falta es hallar el dominio, el rango, una ecuación para cada una de las asíntotas y una ecuación para designar los cortes, ¿ok? Entonces comenzamos a buscar esta ecuación. Primeramente voy a recalcar que el rango en esta función siempre va a ser todos los reales, a menos que el dominio esté restringido desde un punto específico hasta otro, ¿ok? Entonces el rango viene siendo todos los reales, ya que siempre va a haber una imagen en el eje Y, ¿ok? Y por otro lado vamos a tener entonces las ecuaciones. La primera ecuación que vamos a buscar es de la asíntota. Es igual, solo que esta asíntota ya no va a ser un periodo entre 2 como en los anteriores videos. Ahora vamos a tener un punto inicial normal de una asíntota más el periodo, ¿ok? Recordemos que la distancia de una asíntota a otra asíntota es el periodo de esta función. Listo. Reemplazamos el punto inicial. Yo voy a tomar el menos 3pi. Menos 3pi más 2pi. El periodo de nuestra función nos dio 2pi. Y este va a ser multiplicado por una serie de conjuntos de números enteros, ¿ok? Lo voy a denominar con la letra n. Al momento de yo querer sacar factor común, lo puedo también designar de la siguiente manera. X igual a pi por 2 por n menos 3. Nada más saco factor común el pi y ordeno los positivos de primero y los negativos de último, ¿ok? Ahora bien, para asignarle una ecuación a los cortes es idéntico. Solamente tomo un punto inicial de un corte, puede ser este o este otro que nosotros encontramos, más el periodo por una variable n que pertenece al conjunto de los números enteros, ¿ok? Reemplazamos entonces el valor que a nosotros nos conviene. En este caso, si yo coloco el menos 2pi, la fórmula me puede quedar un poco más extensa. En cambio, si yo coloco este 0, me va a quedar un poco más corta. Así que coloco un punto inicial de un corte, o sea en 0, bien, más 2pi por n. Simplifico y tenemos que los cortes siempre se me van a repetir en 2pi por este número entero que las personas a conveniencia los designan para poder verificar que sí me va a dar un corte, ¿ok? Si yo coloco aquí el número 0, esto se me vuelve 0 y automáticamente me dice que ahí hay un corte. Y si miramos en la gráfica, tenemos dicho corte.
Si yo coloco aquí el -1, que es un número entero negativo, tenemos que -1 por 2pi me va a dar un número negativo, o sea menos 2pi, y justamente verificamos en la gráfica y que me está dando el otro corte. Quiere decir que la ecuación está bien formulada para poder nosotros hallar los cortes de esta gráfica. Ahora, por último, el dominio de la función. El dominio de la función siempre va a ser todos los reales menos las asíntotas, ¿ok? A menos, nuevamente les comento, que se restrinja el dominio inicialmente en la gráfica. O sea que me piden graficar desde un punto hasta otro. Ahí sí el dominio varía. Bien, pero como en este caso estamos graficando la función en todo su esplendor, entonces sencillamente decimos que el dominio va a ser todos los reales menos la ecuación de las asíntotas. O sea, copio la ecuación, la pego aquí, punto y coma, n debe pertenecer a los números enteros. Al mismo tiempo, yo aquí afuera debo decir que n pertenece a los enteros. Listo, con esto terminamos otro video más de funciones trigonométricas. En este caso, la función tangente, ¿ok? No me queda más que despedirme de ustedes, recomendarles mis otros videos y que le den like al video si les gustó. Y suscríbete si necesitas saber más sobre estos videos. Bien, aprecio mucho su atención, me despido de ustedes y hasta la próxima.